Saludos, soy María Isabel Mestre, profeta de Jump Teruel Ministries en Puerto Rico. Para fines de este artículo, continuamos con la parte 2 del estudio de la epístola a Diogneto, la cual data de las postrimerías del siglo II. Su autor es anónimo, y el hecho sorprendente que rodea a esta epístola es que su existencia permaneció desconocida hasta su descubrimiento en el siglo XV, cuando el manuscrito estaba siendo utilizado para envolver pescado fresco en una carnicería. Nosotros, como ministerio, consideramos la epístola a Diogneto la obra más grande jamás escrita después de la Biblia. Basada en una apologética cristiana, retrata la vida de los cristianos en el Imperio Romano durante los 2 primeros siglos de la historia de la Iglesia. Esta epístola está narrada desde la perspectiva de un testigo ocular de la vida de los cristianos en el mundo, expresando el amor ágape no solo hacia sus hermanos en la fe, sino también hacia aquellos que los perseguían sin motivo alguno. El amor ágape, tal como se utiliza en el Nuevo Testamento, tiene un fuerte carácter moral basado en la naturaleza de Jesucristo, quien es amor según Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 16. Este amor expresa gozo y un compromiso inquebrantable de actuar motivados por la naturaleza de Cristo, a la cual cada creyente ha sido trasladado, cuyo corazón ha sido renovado por la máxima expresión del amor de Dios. Dios, fiel a su naturaleza, dio a su Hijo unigénito como el siervo fiel, según Mateo, capítulo 6, versículo 24. Siendo el amor ágape el que llevó a Dios a sacrificar a Jesucristo en una muerte agonizante por crucifixión, no por algún acto de mérito o excelencia nuestra, sino por el afecto de su voluntad. Él estableció que Cristo debía morir como la máxima expresión de su amor hacia aquellos con quienes, desde la eternidad, decidió tener una relación incondicional, según Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. El amor ágape que se manifiesta en los creyentes de Jesucristo, quienes entienden que son receptores de un amor inmerecido, que los conduce a sentirse como desahuciados espirituales, sintiendo que han sido saciados de su hambre y sed, por el haber comido del pan de vida y bebido del río de agua viva. De manera que los siervos fieles entienden que el amor ágape no está basado en un mero sentimiento que busca la aprobación de Dios y los demás, sino que brota del amor ágape que el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones cuando fuimos transformados conforme a la naturaleza de Jesucristo. Habiendo sido transformados de una naturaleza egoísta e intransigente, es entonces cuando expresamos con entero gozo el sacrificar nuestra constante búsqueda de bienestar personal, para ocupar nuestro tiempo ministerial, buscando el bien de aquellos que no han experimentado y no pueden entender el amor ágape de Jesucristo.
El amor ágape, el cual motiva a los cristianos cuyas mentes han recibido la renovación del entendimiento conforme a los pensamientos de Jesucristo. Hace un marcado contraste con las motivaciones del pueblo religioso cristiano, institucionalizado por estructuras de control social religiosas, donde son inducidos por especulaciones de los hombres, quienes ponen un yugo pesado sobre los demás, imponiendo la idea de que Dios los llamó para servirle en ese lugar. De manera que el laico o cristiano de segunda categoría llega a entender que todo lo que hace en el desempeño de la religión tiene el propósito de ganarse la bendición de Dios. De manera que el religioso no puede expresar el amor ágape inmerecido de Jesucristo, que le conduce a sentirse como un mendigo espiritual, sino más bien expresan sus raíces de amargura, cuando se la pasan comparándose con los demás, jactándose por sus excelentísimas obras en el desempeño de la religión, con las cuales pretenden estar bien con Dios. Hermano o querida hermana, ninguna de nuestras bien intencionadas obras que podamos realizar en el lugar de la congregación o fuera de la congregación no va a producir la manifestación del poder de Dios, como tampoco va a producir el amor ágape con el cual Dios nos ha amado, sino que tenemos que entender que como pecadores, como personas que fuimos desahuciados por Dios por causa de la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva, nacimos expuestos a la ira de Dios, y la única forma en la cual podemos ser liberados de sufrir la ira de Dios es por medio de que se nos tome en cuenta la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo para poder ser justificados delante de Dios, siendo declarados como justos, siendo bendecidos con toda bendición espiritual, según Efesios capítulo 1, versículo 3. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, si la palabra de Dios nos enseña que cuando somos unidos a Jesucristo por la elección de Dios, para que se cumpla su propósito por el poder del Espíritu Santo, aleluya, que es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces nos preguntamos, ¿cuál puede ser la explicación que pueden dar los ministros evangélicos, quienes han impuesto doctrinas a la gente según sus propias especulaciones, que han llevado al pueblo cristiano a buscar ganarse constantemente la bendición de Dios por medio de sus obras en apoyo de las instituciones religiosas? El mero hecho de que un ministro inescrupuloso se pare en un púlpito a decir: el que no diezma no tiene derecho a tener participación en el servicio, como tampoco puede participar en la conmemoración de la Santa Cena del Señor.
alegando el hecho de que quien no cumpla con las disposiciones, quien impone la estructura religiosa, según ellos, no están bien con Dios. Especulaciones que hacen ministros inescrupulosos por tradición, según las especulaciones de los hombres. No solo están establecidas en contra de la lógica del Evangelio de Jesucristo, sino que también le otorgan armas al enemigo de las almas para atormentar a los feligreses, que por alguna causa financiera le impide mantener financieramente las estructuras religiosas que imponen las organizaciones eclesiásticas. Por causa de las imposiciones que establecen las organizaciones eclesiásticas, las cuales surgen de las especulaciones de los hombres, que tienen como propósito mantener un control social sobre una parte de la población. Es la razón por la cual cristianos piadosos dentro de estas estructuras religiosas, quienes en sus tiempos de juventud no les importaba cruzar ríos para visitar las casas, para ofrecer discipulado y ver las necesidades de la gente sin buscar que se comprometan con las organizaciones religiosas, lo que se conoce como proselitismo. Estos cristianos piadosos establecen la queja de que no saben qué es lo que está pasando en las iglesias que buscan pastores, que no les gusta salir al mundo a buscar a las ovejas que se encuentran extraviadas. Otros diciendo de que ya las iglesias no tienen el poder de provocar avivamientos como los que se veían antes. Que la gente se preguntan qué es lo que está pasando en ese lugar, que la gente no se quiere ir de los cultos. Tenemos que entender, amados hermanos, que cuando las organizaciones eclesiásticas, con sus propias interpretaciones, establecen la comunión de sus feligreses con Dios, en la cual establecen una conexión mística por medio de la devoción haciendo ciertas obras religiosas, estos no entienden que se encuentran desafiando la lógica con la cual Jesucristo estableció su iglesia, la cual tiene como propósito el glorificar a Dios, buscando sin importar el precio, el que Jesucristo sea glorificado en todas las naciones. Por lo que tenemos la necesidad de entender que llevar a cabo la gran comisión no es suficiente el estar haciendo cultos, cultos y cultos, sino que cada cristiano tiene la comisión en dar un testimonio personal, viviendo entre el mundo, por medio de expresar el amor ágape de Jesucristo, el cual no busca lo suyo, sino el bien de los demás que se pierden. Nosotros como ministerio no acostumbramos a hacer devocionales por el hecho de que los devocionales tienden el propósito de acomodar a la gente en creencias por las cuales sienten que están haciendo las cosas bien delante de Dios para ganarse su bendición. Como la madre que le acomoda la sábana al niño para que duerma cómodo. No, hermanos, no. No tenemos nosotros la opción como ministerio de establecer una estructura religiosa basada en imponer doctrinas a los demás según nuestras propias especulaciones, con el fin de alcanzar unas metas financieras,
como lo hacen la mayoría que han encontrado en la práctica del proselitismo religioso una forma de ganarse la vida. Sin embargo, como testimonio de que hemos experimentado el amor ágape de Jesucristo, en haber conocido las doctrinas de la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe que fue depositada en nuestros corazones para poder creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos dispuestos por ninguna de las circunstancias que Satanás levanta constantemente a renunciar el servirle a Dios expresando el amor ágape por medio de lo que hacemos perseverando día a día, por medio de un ministerio cibernético, por amor de los que se nos oponen, motivados por un falso celo religioso que no les permite experimentar el amor ágape de Jesucristo, a menos que Dios tenga misericordia de ellos y les conceda el arrepentirse. Proverbios capítulo 16, versículos 6 al 9. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Es mejor tener poca con justicia. Hay que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. En estos tiempos postreros, consideramos importante el que los cristianos evangélicos examinen la epístola a Diogneto, en vez de estar comprando libros basados en métodos para lograr esto y para lograr aquello, cuando nunca logran nada, con el fin de que con toda honestidad puedan examinar sus vidas para lograr evaluar si realmente están perseverando en la fe, expresando ante los demás el amor ágape de Jesucristo. O por lo contrario, se encuentran perseverando, estableciendo un culto basado en el desempeño de la religión, según las especulaciones de los hombres y mujeres, que imponen las pautas de lo que usted tiene que hacer para ganarse la bendición de Dios, en un pleno desafío a la lógica que establece el Evangelio del que cómo somos salvos y bendecidos con toda bendición espiritual por medio del amor ágape inmerecido cuando recibimos a Jesucristo en nuestras vidas. Mira, hermanos, estas prácticas iglesieras han dado como consecuencia el que personas brillantes que tienen la capacidad de conectarse con una audiencia por medio de dirigir devocionales con los cuales creen que se encuentran bien delante de Dios y dignos de recibir su bendición. Estas personas, quienes tienen participación activa en la liturgia o como maestros de las escuelas dominical, cuando ven que sus expectativas no se cumplen en sus vidas o en un momento son señalados por los envidiosos que buscan sacar ventaja por medio de la difamación, que hoy día es el pan de cada día en el sistema iglesiero evangélico, terminan apartados y dando malos testimonios por haber puesto su confianza en ganarse la bendición de Dios por medio del desempeño que ejercían, cumpliendo con las disposiciones impuestas según las especulaciones
de las estructuras de un gobierno eclesiástico. Por lo tanto, tenemos que entender que el pasado no tiene nada que contarnos, de manera que no podemos culpar a Dios por los crímenes que las estructuras religiosas han cometido en contra de la humanidad, con el pretexto de que la gente no quiere someterse, sino que tenemos que entender que Jesús nos ama con un amor incondicional. Y el lugar donde te encuentras retraído de buscar recibir el amor de Dios, tienes que permitir que la palabra de Dios te ubique por el poder del Espíritu Santo en la posición de reino a la cual fuiste llamado. Quiero agradecer especialmente a mi esposo Juan Carlos, quien no solo es mi compañero de vida, sino también mi apoyo incondicional. Gracias por estar a mi lado, por ayudarme a dar forma a un tema que Dios me había inquietado, por ser un reflejo de la paciencia y el amor que Él nos enseña. Tu apoyo es un regalo que atesoro cada día. Te amo y doy gracias a Dios por ti. Hasta la próxima.